CONACYT. Ya los reconocí, muchachos. Tenemos el gusto de tener la compañía del doctor Alejandro Canales. Él trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es integrante de la red temática Migraciones y Movilidades, y él va a charlar con todos nosotros respecto al malestar y las migraciones. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a CONACYT por abrir este espacio para intercambiar ideas, pensamientos, investigaciones, teorías, en lo que estamos haciendo en las distintas áreas de la ciencia en México, ¿no? Lo que voy a presentar es la continuación de estos dos libros, es la introducción de un tercer libro que viene, que se titula El malestar con las migraciones, espero que salga el próximo año. Es la continuación de estos otros dos que están acá presentándose, ¿no? Y esta es la introducción, de hecho una pequeña resumen del texto que recoge mucho de lo que he estado investigando yo y otros colegas sobre las migraciones en México, Estados Unidos, los tránsitos de migrantes por México, migraciones a España, Europa, migraciones a Chile, Argentina, etcétera, ¿no? En América Latina. Empiezo entonces. Cotidianamente los medios de prensa nos informan de múltiples casos de inmigrantes que arriesgan su vida en su intento de cruzar fronteras, mares, desiertos, en busca de un mejor lugar para vivir. El ejemplo lo tenemos ahorita en México con la situación de la gran migrante, pero no es el único. Lo tuvimos hace un par de años con la migración haitiana en Tijuana o la crisis migratoria humanitaria de sirios en Europa, ¿no? Lo cierto es que el tema de la migración acapara hoy día titulares de prensa, creciente atención en foros políticos, internacionales, medios académicos, no gubernamentales, etc. La migración internacional ha dejado ya de ser un tema de mero interés académico. Se ha convertido en uno de los principales temas del debate político a nivel mundial. En este contexto no es casual que movimientos de extrema derecha utilicen el tema de las migraciones para reposicionarse con sus visiones xenófobas, racistas, clasistas sobre la sociedad. Tanto en Europa como en los Estados Unidos se da la irrupción de personajes como Marine Le Pen, Donald Trump, que tenemos aquí enfrente, y otros quienes con el apoyo de grupos supremacistas blancos han hecho lo posible y lo imposible por reinstalar el racismo y la xenofobia como cuestión toral y fundamental en la difusión político-ideológica en las sociedades avanzadas. Desde hace algunas décadas se viene constituyendo un discurso alarmista, no exento de altas dosis de paranoia frente al peligro, la amenaza, la invasión, la avalancha que constituirían los migrantes. En realidad se trata de diversos eufemismos para referirse a una categoría que nadie quiere pronunciar públicamente, pero que todos la tienen en sus imaginarios, la de enemigo. Tal pareciera que un nuevo fantasma recorre el mundo, los migrantes, ante el cual el mundo desarrollado solo atina a manifestar un malestar frente a ellos. A los inmigrantes se les hace llevar una doble carga. Se les margina, se les pone a situaciones de vulnerabilidad social, precariedad laboral, pero además se les hace responsables de los más diversos problemas que afectan a las sociedades avanzadas. Son tan responsables del desempleo, la inflación, el terrorismo, la inseguridad, etc. Cualquier problema que hoy día veamos, siempre en el discurso siempre va a aparecer la cara, la foto, la imagen de un migrante. La estigmatización del migrante como mercancía humana, esta doble carácter, se le estigmatiza como persona y se le trata como mercancía. Ello contribuye a su desvalorización como persona, como sujeto de derechos, y por ese medio potencia la eficacia de un discurso que busca culpabilizar al migrante y a las migraciones de todos los males de la sociedad. Para el mundo desarrollado, el migrante ha pasado a ser la encarnación del enemigo contemporáneo de la sociedad, la cultura, la identidad, como lo fue la encarnación del bárbaro en la Edad Media. No es casual que los discursos no solo de activistas de derecha, ultraconservadores, también entre funcionarios, políticos, etc., se asocia la migración con crimen, terrorismo, drogas y cualquier peligro que venga del exterior. Discursos racistas, xenófobos, que traspasan fronteras, y hoy podemos ser testigos de ellos, de cómo ellos no solo han refigurado el debate y el escenario político en las sociedades desarrolladas,
también adquieren gran peso en la conformación de los gobiernos y estados en no pocos países subdesarrollados, tales como Chile, Argentina, Colombia, recientemente en Brasil, y ahora también lo estamos viendo en México. Una situación paradójica, un país de centenaria migración a Estados Unidos, empiezan a aparecer discursos racistas, xenófobos, frente a una caravana de migrantes que, por cierto, no son más de 8.000, 10.000 migrantes que están pasando visiblemente, cuando son miles, decenas de miles más lo que pasan todos los días en forma invisible, clandestina. Este resurgimiento de diversas formas de racismo, xenofobia, etc., conlleva un doble proceso. Por un lado, en lo que refieren directamente, forma de discriminación de un otro, de rechazo y exclusión del extraño. Por otro lado, es también su opuesto, una incorporación subordinada, diferenciada, parcial de ese extraño a las figuras fundamentales de la sociedad, el pueblo, la nación, el Estado. En las sociedades democráticas, las migraciones ponen continuamente en tensión estas figuras básicas del Estado, situación que ya no puede resolverse con mecanismos de expansión de la ciudadanía a estos nuevos sujetos. Se les excluye. Ahora bien, la figura del extraño no es nueva. Lo que parece nuevo es la sensación de malestar frente a ella. Parece algo característico de las sociedades postmodernas el no lidiar o el no poder lidiar con esta figura, sino manifestando un profundo descontento frente a ella. En términos sociológicos, la condición del extraño, del extranjero, se nos presenta en forma compleja. Ya no lo vemos como parte de las características o atributos de los individuos, sino como procesos sociales que generan esa condición de ser extraño en su misma sociedad. Bauman lo señala: todas las sociedades producen extraños, pero cada tipo de sociedad produce su propio tipo de extraños y los produce a su propio ritmo, inimitable modo. Y en la sociedad postmoderna, en esta era de globalización, el inmigrante ha pasado a ser la perfecta representación del extraño. Y vaya que situación más irónica, porque en esta era de globalizaciones nada hay menos extraño que la presencia de un migrante. Lo mismo en las grandes ciudades globales como Nueva York, Tokio, Londres, Berlín, Frankfurt, etc., que en la Patagonia Argentina o en los campos petroleros Golfo Pérsico. Donde haya actividad económica global, habrá inmigrantes internacionales, tanto en la forma de mano de obra barata, en puestos de alta precariedad laboral, o en la forma de trabajadores altamente calificados, en puestos de alta dirección encargados de la gestión de esos procesos globales. Un caso, por ejemplo, lo tenemos aquí en México. ¿Cuántos migrantes hay cotidianamente dirigiendo las empresas transnacionales? Nissan, Volkswagen, Ford, etc. Todos ellos son inmigrantes que vienen de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, pero son invisibles. Contra ellos no hay ningún discurso xenófobo de una caravana global que viene con las empresas transnacionales. No es casual. La cuestión entonces es quiénes son los que caen en esta categoría de extraños. La categoría no se construye con base en fronteras externas, curiosamente, distinción sino con respecto a contextos sociales, culturales y demográficos externos, sino que se hace desde dentro de las mismas sociedades. El asunto es de límites sociales y fronteras internas que se construyen desde y al interior de nuestras sociedades. Extraños son aquellos que transgreden los límites, aquellos que se ubican, aunque en realidad hay que decir aquellos que ubicamos, más allá de las líneas divisorias consideradas cruciales para la vida ordenada y dotada de sentido. Esto es lo que hace que en las sociedades postmodernas actuales la experiencia de malestar con ellos sea la más dolorosa de todas, la menos soportable, la más intolerable, la menos deseada, pero a la vez la más necesitada. El descontento con las migraciones no es por el acto en sí, migrar, irse a otro país, ni tampoco por el sujeto individual en particular, no es por Juan Pérez, sino por su extrañeidad, por su terca actitud de mantenerse fuera de los límites internos fijados por nuestras sociedades, aunque para ser totalmente riguroso con esto, es por nuestra terca actitud de posicionarnos fuera de los límites que hemos fijado. Pero claro, esto es algo que no podemos decir así simplemente, pues es impronunciable por indecente. Hoy día ningún político podría decir eso, aunque hay algunos que ya lo están diciendo. En esta lógica, avanzamos diciendo entonces que no es necesario provenir de fuera para ser considerado un extraño, pues extraño no refiere a límites territoriales o geopolíticos, sino a fronteras culturales internas. O lo que es lo mismo, la categorización del extraño nos repite una forma de reconstruir simbólicamente los límites territoriales y geopolíticos. Lo relevante no es
la geografía, sino la cultura. No es el origen, sino la identidad, la pertenencia. El extraño es una forma de resignificar los límites y fronteras en toda sociedad de quiénes somos los de unos y quiénes son los otros. Por lo mismo, para las sociedades globales contemporáneas resultan igualmente extraños los inmigrantes de primera generación que sus descendientes, aun cuando estos últimos vengan del interior, nunca hayan llegado, nacieron aquí. Asimismo, otros extraños, como decía, aunque igualmente provengan del exterior, no son considerados como extraños, porque están dentro de los límites sociales, llegan desde arriba, por arriba y para arriba. Es el caso de la distinción sociocultural que se hace, por ejemplo, en países como Chile, para diferenciar a unos como otros, y se habla de inmigrantes versus extranjeros. Inmigrantes son los peruanos, bolivianos, haitianos, los que llegan por abajo. Extranjeros son los europeos, blancos, gringos, etcétera, que vienen por arriba. A unos los tratamos como otros, extraños, a otros como unos, como nosotros, ¿no? En otros países, esta misma distinción, inmigrante extraño, extranjero, se hace por medio de procesos de invisibilización, el caso de México. Esto es, se visibiliza a unos como migrantes, a la vez que se invisibiliza a los otros, a aquellos extranjeros que se posicionan o que posicionamos dentro de los límites interiores, que se ponen desde arriba. A este último simplemente no los nombramos, ni los referimos con categoría alguna, porque en el fondo son como nosotros, son nuestros iguales, no son nuestros extraños. Lo curioso, sin embargo, es que esta doble categorización, inmigrante extranjero, extraño cercano, no la hacen ellos mismos, sino nosotros, los de adentro, los que construimos nuestros límites y fronteras interiores, ya sea porque lo hacemos desde posiciones dominantes, o bien las adoptamos desde posiciones subordinadas. Es evidente que la cuestión del extraño en la sociedad actual no refiere a todos los extranjeros, sino a aquellos que identificamos como inmigrantes y definimos como extraños. En la sociedad moderna, es decir, la sociedad industrial, hasta fines del siglo pasado, siglo XX, se identifican dos grandes estrategias que se establecían para enfrentar la situación de descontento que siempre genera la figura del extraño. Una era la antropofágica, es decir, la de deglutir, asimilar, ¿no? Era la aniquilación del extraño, pero devorándolo, ¿no? Nuestro propio organismo lo devora y lo asimila y lo convierte en un elemento proactivo de nuestro propio organismo. Eso es antropofágico, lo devoramos. La otra es la antropoenética, es la estrategia de exclusión, ¿no? Que es la de vomitar al extraño, de expulsarlo. No lo puedo digerir, porque al digerirlo mi organismo se enferma. Yo lo expulso a través del vómito o alguna otra forma. Es una estrategia de exclusión. Las dos funcionaban en la sociedad moderna, industrial, del estado de bienestar, integracionista, etc. Es la forma que adopta el sueño americano, curiosamente. Para acceder al sueño americano no bastaba migrar, había que sentarse en los Estados Unidos, había que integrarse a la sociedad norteamericana como un americano más, había que asimilarse. Sin asimilación no había sueño posible, sin asimilación el sueño devenía pesadilla, ante las cuales la sociedad tomaba el derecho inalienable de practicar todas las formas de exorcismo posibles, de expulsar a las pesadillas, a expulsarlas de su paraíso. Es la imagen del melting pot de la sociedad americana como un son de razas, etnias, orígenes. En realidad, no es sino una ilusión ideológica que promovía la negación de otras formas culturales en virtud de una asimilación e integración a la identidad dominante americana, o bien de su exclusión. Pero el crisol de raza no ha sido la manifestación en contra de cualquier forma de multiculturalidad, de coexistencia de diversas identidades culturales. Todos son bienvenidos, todos eran bienvenidos a Estados Unidos, sí, siempre y cuando dejaran en la entrada sus raíces culturales e identitarias y asumieron un proceso de asimilación. All were welcome to America, sí, todos eran bienvenidos a América, solo si se traducía en all become American, o sea, todos se hacían americanos. La inmigración china y su papel en la constitución de la moderna sociedad norteamericana, anterior incluso a la inmigración europea, reflejan las contradicciones de este discurso y de paso el descontento y malestar frente a nosotros, que no se asimilen. Los chinos, los inmigrantes chinos nunca se asimilaron, sino que resistieron a la asimilación. Ayer, hoy y siempre siguen resistiendo. Pero igualmente resistieron a la expulsión, nunca fueron expulsados, aunque hubo intentos desde el Estado. Pues hasta el día de hoy, la inmigración china en Estados Unidos se mantiene con fuerza, una resiliencia centenaria, y se refleja en los diversos barrios chinos, comunidades chinas, Chinatowns, etc., que desde
Chile del siglo XIX proliferan en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, el discurso dominante sobre la inmigración, entendía como este supuesto crisol de razas, de asimilación, simplemente invisibilizó esta situación de la inmigración china. La negó en sus discursos simplemente no nombrándolo. El melting pot, el crisol de razas, la estrategia de asimilación no iba dirigido a los migrantes chinos, sino a los europeos, reflejando con ello que no es un asunto de asimilación pura y simplemente, sino que siempre es un asunto de poder, de relaciones de subordinación y de dominación. En síntesis, siempre es una situación de clase. A los chinos nunca se les integró, pero no poco nunca se les nombró. Siempre fueron invisibilizados hasta el día de hoy. Curiosamente, hoy día que en Estados Unidos reaparece y resurge con fuerza el supremacismo blanco, de intelectuales como Jared Taylor, de los más supremacistas de los supremacistas, trumpistas hasta no morir, hablaba de la importancia de reposicionar a Estados Unidos como una sociedad de blancos y para blancos. Y cuando Jorge Ramos, un mexicano, le hacía la pregunta, respondía: sí, no todos los europeos, no todos los blancos, también asiáticos. Pero cuando se refiere a asiáticos, no se refiere a los chinos, se refiere a los japoneses. Nuevamente, los chinos son invisibilizados. Aún aquellos racistas que aceptan de que los asiáticos son una raza superior también, saben y no nombran a los chinos, sino a los japoneses. Sí, al final sigue siendo una distinción de clase, de orígenes, y no de raza, no de etnias. Curioso, ¿no? Frente a esta cuestión del extraño, los debates entre izquierdas, derechas, liberales y conservadores, demócratas y fascistas, entre otros, que atravesaban la sociedad moderna, se reflejaban en esta disputa entre estas dos grandes estrategias: integrar al extraño como igual a uno, asimilarlo, o expulsarlo fuera de los confines de nuestro mundo, de nuestra sociedad, excluirlos. En ambos casos, sin embargo, el extraño en su extrañidad no tenía cabida en nuestra sociedad, solo en forma temporal, mientras ellos procesaban la asimilación, o bien mientras la sociedad procesaba su expulsión. Para la sociedad moderna, la industrial, la fordista, la del estado de bienestar, la integracionista, la asimilacionista, el extraño era una categoría en tránsito, en transición a una asimilación o a una expulsión, nunca una categoría constituyente de la misma sociedad. Ese era el discurso dominante. En la sociedad postmoderna, líquida, actual, contemporánea, global, esto se transformó radicalmente. El extraño ha pasado a formar parte de la misma sociedad y es un factor constituyente de esta forma postmoderna, líquida. Ya no funcionan por lo mismo ni una estrategia ni la otra, ni la asimilarlo ni expulsarlo, ni la liberal ni la nacional racista, ni la integración ni la asimilación, ni la inclusión ni la expulsión. Esta característica de la sociedad postmoderna, que en su constitución incorpora al extraño, su extrañidad, es a nuestro entender la base originaria del malestar de la migración. Esta es precisamente la tesis del libro que viene y que está en cierta medida en estos dos libros. Las migraciones no son la fuente originaria del malestar con ellas, sino que su origen hay que rastrearlo en las transformaciones de la sociedad postmoderna. Es la sociedad la que ha cambiado, no el migrante, no es la migración. La migración es de siglos, milenios, eso no cambia, lo que cambian son las sociedades. Y esta sociedad es la que está cambiando. Y en esta sociedad, estos migrantes hoy día son un malestar para los dominantes, no para todos. A la vez también que exigen la sociedad postmoderna, a la vez que exige la presencia de estos migrantes, ha vuelto obsoleta la estrategia que la modernidad había desarrollado frente a ellos. Es el malestar con la sociedad, con sus formas postmodernas y globales, que viene caracterizado Bauman, Stiglitz, Sassen, Castells, etc. Es un malestar que es objetivado y personalizado en la figura del extraño postmoderno, por antonomasia, el inmigrante. Es este descontento con esta sociedad que en su imposibilidad de manifestarse como tal, se transfiere como un malestar frente al otro, al extraño, al inmigrante. Es la incapacidad de molestarme conmigo mismo, por mi liquidez individual, mi individualizada liquidez, líquido, ¿no? Que me disuelvo en el aire, ¿no? Es esa imposibilidad de molestarme conmigo mismo es que manifiesta malestar con el otro, con este otro que viene además con otra identidad, mucho más sólida que la mía, que no se ha disuelto aún en la liquidez postmoderna. En la sociedad postmoderna, el malestar con las migraciones es el resultado, como decía, de la imposibilidad de esta sociedad de establecer una estrategia frente al extraño,
que resuelva el problema de su extrañidad, al menos en un horizonte que esto sea posible para unos y otros. Son extraños ocupándose espacios necesarios para nuestra existencia, nuestra reproducción, nuestra sustentabilidad como sujetos dominantes y hegemónicos, ciudadanos plenos de la posmodernidad. Pero son extraños que extrañamente no se asimilan, porque no hay una estrategia en tal sentido, ni desde ellos, ni desde el Estado, ni desde la sociedad. Nosotros ya no podemos asimilarlos, pues estamos encapsulados en nuestra propia individuación. En nuestro mundo líquido no hay espacio ni cabida para asimilarlos, pues hacerlo implicaría reconstruir formas sólidas, formas que ni nosotros, los ciudadanos postmodernos, estamos dispuestos a mantener y tolerar. Si los extraños modernos, los de la modernidad industrial, sólida, febril y fabril, los del siglo pasado, tenían como horizontes de futuro, o bien la asimilación a esta sociedad, esto es su conversión a otras entidades, o bien su exclusión, su regreso, vomitados por la sociedad moderna y su regreso a su origen, en la sociedad postmoderna los extraños están aquí y ahora, y ya sea de buena o de mala gana, llegaron aquí para quedarse. Como señala Bauman, parafraseando a Voltaire, cuando dice, ¿no?, que si Dios no existiera habría que inventarlo. Hoy día podemos decir, si los extraños, los inmigrantes no existieran, habría que inventarlos. Están aquí porque son necesarios para esta sociedad, pero no hay un espacio para su integración, asimilación, como tampoco espacio para su exclusión, pues el mundo entero se ha hecho postmoderno y global. En una sociedad que ha hecho el mundo entero su geografía y territorio, ya no hay espacio donde incluir y expulsar a los extraños, a menos que los mandemos a la luna, ¿no?, donde recluirlos en su extrañidad. Todo lo extraño pasa a ser parte de lo postmoderno y global, en una forma muy extraña. En una sociedad que ha hecho del planeta entero su lugar, todos somos de adentro, nadie es ya de afuera, incluso los extraños. Los extraños son útiles y necesarios a esta posmodernidad, pero lo son en su calidad de extraños, de otros, no como una situación temporal, de transición a una asimilación o expulsión como lo era la sociedad en la modernidad, sino que son necesarios para nuestra propia reproducción como sociedad global y posmoderna. Los necesitamos precisamente en sus formas como extraños, no como otra cosa, no como nosotros. Los necesitamos como migrantes. En la sociedad posmoderna, líquida, global, la cuestión ya no es cómo librarse de los extraños y de su extrañidad, sino cómo vivir con la alteridad cotidiana y permanente que implica esta extrañidad. Como dijo Max Frisch, los migrantes nos enfrentan a nuestra propia contradicción, un dilema sin salida en esta sociedad posmoderna. Los queremos como fuerza de trabajo, dócil y flexible, que puedan acomodarse y ajustarse a nuestras necesidades líquidas y cambiantes, cuya única constante es su fluidez permanente. Pero esa fuerza de trabajo viene en formato de personas con derechos y necesidades, en forma de extraños, a los que no puedo ni asimilar, porque son eso, extraños, pero tampoco la puedo expulsar, porque no son completamente necesarios e internos a nuestra sociedad. Entonces surge este malestar, esta incomodidad cotidiana frente a ellos, a los extraños, a los migrantes, a los aliens. Como dice Frisch, hay sencillamente demasiados. No en los solares en construcción, no en las fábricas, no en las cuadras, en el campo, ni en la cocina doméstica, sino fuera de hora, especialmente el domingo. Hay inesperadamente demasiados. Es decir, son demasiado pocos cuando se trata de estar dentro de las horas de trabajo, que es cuando los necesitamos, que trabajen. Pero son demasiado muchos cuando se trata de estar fuera de esas horas, cuando están a deshora, que son nuestras horas de ocio, de reproducción, de nuestra constitución cotidiana, de nuestras formas culturales e identitarias. Cuando somos nosotros mismos, son demasiados. Cuando ya no somos meras formas de capital capitalizándose, cuando somos concreción material y simbólica de nuestra existencia, en una abstracción, en un proceso de extracción de valor y por valor. Cuando somos nosotros mismos, no los queremos. Cuando queremos capitalizar, los necesitamos. El problema es que son la misma cosa. El dilema es la base del malestar frente a las migraciones, entre que son demasiado pocos y son demasiado muchos, entre que los necesitamos pero no los queremos, entre que ya no hay espacio para la asignación pero tampoco su exclusión, solo para su constitución como extraños, como otros, como migrantes, como aliens. Es esta terrible maldición de la era postmoderna, necesitarlo pero no desearlo, lo que da origen a malestar. Ahora bien, frente a este conflicto y en oposición a las presiones racistas, ha surgido desde la acera de enfrente, dentro del mundo desarrollado, una propuesta de gobernanza de las migraciones,
esto es, orientación y propuestas de cómo deben ser gobernadas las migraciones gestionadas en las sociedades globales, frente al racismo y la xenofobia, y en claro oposición a las representaciones dominantes. Estas otras narrativas presentan una apreciación positiva de la migración, vista como una característica normal de un mundo globalizado y como un elemento central en las estrategias de desarrollo. Pero este optimismo, valga aquí una crítica radical, viene acompañado de una despolitización de la migración, en el sentido que buscan convertirlas en un objeto de alguna forma de gobierno global, controlando y desactivando cualquier modo de acción autónoma de las migraciones y de los migrantes como sujetos sociopolíticos. Se trata de una gobernanza desde arriba, no desde abajo. Desde una crítica radical, estas propuestas de una posible gobernanza de las migraciones nos recuerdan a las políticas de control natal, planificación familiar, implementadas desde los años 60 a los años 90-2000 por los gobiernos de los países desarrollados, que buscaban gobernar, gestionar, controlar la reproducción y el crecimiento demográfico de las poblaciones de nuestros países, del sur, de los países subdesarrollados. En este caso, las poblaciones, nuestras poblaciones, constituyen el objeto de una política central y dominante. No nos constituíamos en sujetos de nuestra propia reproducción demográfica, sino objeto de una política del centro para su propia reproducción. En términos actuales y en referencia a la propuesta de una gobernanza de las migraciones, podemos afirmar que se trata de una moderna forma de planificación migratoria, como en su tiempo fue la planificación familiar. Un eventual gobierno y control de las migraciones no sería sino un mecanismo de control y planificación de las formas actuales de reproducción de la población, tanto en los países subdesarrollados como origen flujo, como la reproducción de la población en los países desarrollados. La gobernanza de las migraciones es un mecanismo de control e intervención central de la reproducción demográfica, social, política, cultural de las poblaciones mundiales, y por eso mismo un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales y políticas entre las poblaciones del mundo contemporáneo. Es reproducir en ese mismo proceso a lo que a unas las constituye como poblaciones de un mundo desarrollado, el norte, Europa, Estados Unidos, y a otras nos constituye como poblaciones de un mundo subdesarrollado. La gobernanza de las migraciones no es sino gobernar esta desigualdad, hacerla más fácil, más plausible, menos dolorosa, pero no por ello menos desigual. Gracias. Doctor Alejandro, si me lo permite, tenemos unos minutos y quisiera pasar el micrófono al público. ¿Sí? Doctor, bueno, primero me gustaría ver si puede explicar por qué el ser humano es un migrante por naturaleza. Segundo, cómo cambiar esta visión política en la que México ha basado su economía viendo hacia el norte. Pareciera que México está en la orfandad, y bien recuerdo los primeros mensajes de Donald Trump cuando se iban a poner aranceles a varios productos como el maíz, y entonces todo México se asustaba, como si no hubiera más países de los que los pudiéramos adquirir, como Brasil, Uruguay, algunos otros países de Latinoamérica. Pero al final toda nuestra política económica está basada hacia el norte, la gran mayoría. Y tercero, con lo que está finalizando, me recuerda precisamente 1984 de George Orwell, y entonces gobernar precisamente la migración sería como constituir un sector de la población que va a estar destinado a ser obrero, y como usted bien lo dice, pues únicamente va a asentar las desigualdades sociales. Gracias. Bueno, la primera pregunta. El asunto es que sin migraciones no estaríamos aquí. Y no lo digo porque no habrían llegado del campo a la ciudad, no habrían llegado europeos, no habrían colonizado, no habrían llegado los aztecas. En general no habríamos salido de África. La migración, curiosamente, es la parte invisible de la demografía. Hablamos de natalidad, mortalidad, salud, toda la familia, y nos olvidamos siempre, la migración es el patito feo. Y la migración es un elemento constituyente de las poblaciones mundiales. Sin movilidad, sin salir, no habríamos llegado a ninguna parte. Nos seguiríamos con tapabocas en África. Ese es un punto. Primero, que la migración adopte distintas formas, pues sí, como la familia adopta distintas formas, y nos casamos de una manera, o de otra, y hace todo. Pues sí, pero las migraciones son intrínsecas al ser humano, a la especie humana. Y no solamente nosotros. Hay muchas otras especies que también se movilizan, se desplazan para su propia reproducción. Y eso va generando
evoluciones, transformaciones, etc. En ese plano, las migraciones no llegaron, son parte de nosotros, nunca han salido, nunca estuvieron fuera. Lo otro ya tiene que ver con cuestiones políticas. Y arriba de que me apliquen el 33, soy mexicano. El problema es que ahí efectivamente hemos entrado en una nueva fase en la cual México optó por mirar al norte y articularse con Estados Unidos en un programa. Esa era la propuesta de Salinas. El asunto no es solamente quizás propuesta sin impulsar, sino que nunca cuajó y quedó a media, quedó trunca, nunca logró imponerse. Y quedamos en una situación, en un impasse, en un vacío político, en el cual somos algo de eso, pero también no somos eso. Somos algo en términos de que sí hay integración. Hoy día vemos la integración económica México y Estados Unidos es tremenda. Cómo se mueve todo el comercio. Y cuando hablo de comercio, en realidad, cómo se mueven todos los productos, ¿no? El mismo auto que compramos ya pasó 3-4 veces la frontera, ¿no? Todo eso. Pero también los alimentos y también mil cosas, ¿no? Todo eso es la integración. Pero por otro lado tenemos narcotráfico, tenemos tráfico de armas, tenemos tráfico de personas, de inmigrantes, etc. Es decir, hay muchas otras cosas que no son controladas, que se gestaron acá por la incapacidad, por este desgobierno y por las desviaciones que hubo después de los gobiernos, básicamente de los 2000, los últimos 3 gobiernos. Eso nos lleva a una situación de mucha crisis en México, y una crisis profunda, que a diferencia de lo que habríamos pensado, por ejemplo, el día de Brasil hoy día vive una crisis muy grande, pero está muy focalizada en algunos puntos. Una crisis política, no es económica, una crisis de partidos, una crisis de legitimidad, de confianza. Pero ahí, el narcotráfico que existe, la corrupción que existe, no generan crisis como acá. México tiene una crisis completa de Estado, no del Estado del aparato, sino del estadio de México, la forma en que está en crisis, menos por donde lo vean. Aparece, estalla algo, ¿no? Y hoy día lo vemos claramente con la cosa de los migrantes. O sea, uno dice, hace 20 años hubiera venido una caravana, no pasa nada. Hace 30 años, ojo, ¿qué pasa con los migrantes hondureños? Hace 30 años, en los 1980, en los 80s, la respuesta de México fue otra. O sea, hoy día no nos preguntamos cuál es el origen de estos migrantes. El origen de Honduras, ¿cuál es? Un golpe de Estado, ¿no? Que hubo un golpe de Estado virtual. Sí, una elección que salió una semana después salen los resultados, contrario a los resultados que habían salido antes, ¿no? Que un golpe de Estado. Eso se vive. Una inseguridad de violencia en El Salvador, en Honduras, etc. Una crisis económica. Bueno, en los años 80 estaba El Salvador en crisis, Guatemala en crisis, guerra interna, guerra civil. ¿Cuál fue la alternativa de México? Campos de refugiados en el sur de México, políticas de negociación, de mediación a nivel internacional con los gobiernos y las guerrillas. Toda esa política de decir, aquí hay un conflicto allá que me está afectando a mí, intervengo de la manera democrática que puedo hacerlo, llamando a negociar y a su vez estableciendo apoyo a los migrantes, a los refugiados, que son eso. Y eso es lo que hizo. Hoy día, en vez de tener esa política, tenemos toda la contraria: golpear, atacarlos. Ustedes son los enemigos. O sea, y uno dice, ¿cómo? ¿Qué cambió tanto en México? No es México el que ha cambiado, Juan sí cambió, sino el mundo está cambiando en ese plano. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Alejandro? Bueno, primero felicitarlo por su presentación, sobre la lectura de sus escritos. Me parece que el problema de la migración tiene múltiples dimensiones, pero me da la impresión de que siempre se ve el problema como desde un solo ángulo. Yo hace poco tuve la fortuna de estar en Europa, en algunos países. Estuve concretamente un tiempo en Alemania, en Stuttgart para ser más preciso, y estuve conversando con algunos investigadores de la Universidad de Stuttgart sobre el problema de la migración. Ellos tienen un problema de migración con los turcos.
hay mucho flujo de turco hacia Alemania. Y salió comentario Donald Trump. Yo le preguntaba si en Alemania se veía de la misma manera que Donald Trump ve a los mexicanos. Los alemanes ven a los turcos de esa misma forma, como indeseables, como personas no gratas. Y él me decía que en Alemania se está dando un cambio. Se está dando un cambio hacia la aceptación de estos migrantes turcos, porque los alemanes se han dado cuenta que tienen que atacar el problema de fondo. O sea, no solo mejorar, recibir bien a los turcos, sino que el problema de fondo es apoyar económicamente a Turquía, en este caso, ¿no? Si Turquía tuviera una economía mucho más fuerte, con mejor empleo, pues ellos se dan cuenta que el flujo migratorio hacia Alemania decae. Me dicen que Alemania tiene una apertura hacia la migración como no lo tiene ningún otro país europeo. Yo no sé en qué se basó, fue una plática informal, y que ahora el gobierno de Alemania ha estado tomando medidas para recibirlos y bueno, hay programas de empleo para migrantes donde lo único que se les pide es que hablen alemán, cosa que bueno, pues, la gente que emigra en general pues no habla alemán, ¿no? Entonces se me hace como un buen punto, ¿no? O sea, como que sí hay un pequeño cambio, al menos en Europa, de cómo se está viendo la migración. En ese caso, acá en México son otros factores, son otras circunstancias. Como usted bien lo decía, la migración pues, es un tema viejo, interno incluso. Y yo me estaba preguntando hace unos minutos que usted hablaba de que los mexicanos cómo hemos tratado, por ejemplo, a nuestros indígenas. Cuando vemos un indígena caminando por la calle, el mexicano normalmente nos repele, no se me acerque, son grosos, hablan otro idioma, y es un problema que yo lo veo con muchas aristas, pero que veo que no se analiza desde el punto más importante, o sea, de la raíz de la migración, ¿no? Si bien es cierto, pues el ser humano por naturaleza es migrante, todos somos migrantes de alguna forma, es curioso, o sea, me surgen ciertas ideas. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿qué haría usted si regresando hoy a su casa se encuentra que en el jardín de su casa hay unos indígenas, digamos, triquis, que han llegado y que dicen, bueno, pues nosotros nos vamos a establecer aquí, le vamos a cortar el jardín, usted nos va a dar la comida y nos mantendremos aquí el tiempo que sea necesario? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría? ¿Los dejaría? ¿Les diría, váyanse de mi jardín, no los quiero, yo aquí no los puedo atender? ¿Cuál sería? ¿Qué haría usted? Bueno, primero, respecto a lo primero que comentaba de los europeos, curiosamente Alemania sí efectivamente tiene una política más de apertura, pero también más cerrada. Para ser alemán, solamente por origen, no es por lugar de nacimiento, sino por sangre, o sea, por herencia, ¿no? Si un turco nace en Alemania, no es alemán. Eso es una cuestión que viene del siglo XIX, muy bien, lo cual marca una situación ambivalente. Los gringos son mucho más abiertos en ese sentido, porque ellos son de la tradición inglesa, ¿no? Del jus sanguinis y el jus soli, por un lado. Pero por otro lado, Alemania siempre ha tenido, sobre todo después de la Segunda Guerra, una política mucho más abierta, más mesurada, moderada en términos de
de este tema. Sobre todo lo vemos en la política respecto a la crisis humanitaria de los sirios, del refugio sirio, hace un tiempo atrás. Alemania se la jugó entera para que Europa lo recibiera. Y ellos fueron los que le impusieron a Francia, que no querían, este hecho. O sea, decir, hay que recibirlos. Así sean 1 millón, no importa, hay que recibirlos. Ese era el punto. Y lo hicieron. Y Alemania es el gran poder de la Unión Europea, lo hace. Y tiene ese tipo de políticas, porque entienden de que, entiende que el conflicto es mucho más grande, ¿no? Que simplemente la demagogia que pueda tener la ultraderecha hoy día. En ese plano, ¿no? Importante. Lo cual no significa que no haya tensiones. Constantemente la canciller alemana tiene que enfrentarse a Francia, a Le Pen y a otros líderes, a Austria ahora, etcétera, que están debatiendo, peleando, tirando para su molino contra los migrantes, ¿no? Pero es un tema, una pelota que está ahí jugando, se no está definida. Y es interesante, eso sí, que una potencia tenga esa posición. Sin embargo, tampoco es tan radical. Vamos a ver. Respecto a lo otro, bueno, es la pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque no soy yo el que resuelve el problema. O sea, esto no es un problema personal. En esto no hay nada personal. Y evidentemente yo puedo tener una política. Primero, lamentablemente nunca habría llegado a mi jardín porque viene un departamento. Entonces, pero en todo caso, lo que haría sería, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo no tengo las condiciones para responder a esto, pero sí sé quién. Por ejemplo, llamar a FP4, Paso Libre, llamar a organizaciones civiles, llamar al Estado, decir, oye, ¿sabes qué? Hay un problema acá. Yo quiero resolverlo, pero yo no tengo la herramienta, no sé legalmente, no sé de abogado. Ustedes tienen todas estas cosas, ayúdenme. O sea, no les vamos a poner una carpa ahí para que vivan ahí. O sea, tampoco se trata de decir, oye, yo no tengo cómo darle alimento, pero sí sé que hay un problema y no se trata de correrlos. Entonces, es decir, mira, ¿sabes qué? Enfrentémoslo como lo que es. Una situación concreta en la cual, si yo tengo que hacer sacrificios, hay que hacerlos. ¿No? Estoy hablando de la metáfora, mi casa, el Estado, mi país. Es decir, yo lo voy a recibir, no sé cómo, pero y tampoco, te lo doy cuenta, lo que está pasando hoy día en Chile, la respuesta que fue de un grupo o de otro. La derecha es poner hoy día políticas de exclusión, cárcel, etc. Y la izquierda, puede decir, oye, ¿qué hacemos con esto? No sabemos. Nunca habían llegado migrantes así a Chile. Entonces, ¿qué hacíamos? Busquemos, la iglesia nos puede ayudar. Ellos siempre han tenido una política de apertura en estos sentidos de calidad. Bueno, o sea, por lo menos ellos tienen refugios, de donde pueden quedarse y donde podemos incorporarlos. No saben el idioma, son haitianos, perfecto, clases de español. Y así, o sea, buscar mecanismos. Lo cual implica un sacrificio, claro que implica un sacrificio, que implica que el presupuesto del Estado, o sea, la platita que va a tener, yo voy a tener que comprar más tortillas. En el Estado voy a tener que dedicarle recursos a esta gente, claro, y quitarle por tanto recursos a otras cosas. Es parte del costo que hay que asumirlo, pero asumirlo en la lógica de decir, oye, hay dos principios que operan aquí, uno es de solidaridad, ¿no? Y el otro es de confianza. No puedo desconfiar de estas personas simplemente porque llegaron de la noche a la mañana y ya voy a desconfiar de que, el miedo. No puedo actuar por esa lógica. Tengo que actuar con la lógica de confianza de que si yo le estoy siendo solidario con ellos, debo confiar en que ellos responden igual y que podemos establecer un diálogo, una forma de solución, como lo hacía México con la política de refugio. Una política de estado de refugio, es decir, te damos la solidaridad, te apoyamos. Ahora, ahí había mil cosas detrás, también es cierto, conflicto, ¿no? Explotación, pero había un piso desde el cual se hacía la política y se definían intereses. Y efectivamente los hacendados de Chiapas dijeron, esta es buena para nosotros, porque tenemos mano de obra barata. Y fueron explotados los refugiados, sí, pero también había una política, un piso que decía, les doy seguridad, salud, comida, refugio, que es lo básico. Ya de ahí para adelante empezamos cómo lo incorporamos económicamente, laboralmente, etc. Y ahí en ese otro paso es donde nos enfrentamos con la sociedad y con el Estado, nos enfrentamos con los capitalistas, nos enfrentamos con la iglesia, nos enfrentamos con fulano, con mengano, pero ya en otro plano, con un piso resuelto. Hoy día no, hoy día el piso es, eres un enemigo, eres
¿no? Traes cosas feas, ¿no? Crimen, o sea, eso es lo que cambia. Ahora, el problema es que también hay que cuenta, la migración es una papa caliente, es cierto, y muchas veces no tenemos todas las respuestas. Y yo creo que el principal punto, uno de los principales puntos es asumir, no tengo todas las respuestas. Y los sujetos que deben buscar la respuesta son los migrantes mismos. No puedo excluirlos. Si yo quiero hacer hoy día una política migratoria en México sobre los que van en tránsito, no puedo hacerla desde el Estado sin incluir a los migrantes en tránsito. Son ellos, es para ellos, es por ellos y para ellos. Entonces, obvio. Y eso es lo que hoy día está haciendo, ¿sabes? Agradecemos